¿cómo están? Bien, ¿Cómo la están pasando? bien. Bueno, me alegro muchísimo. Qué lindo momento para adorar al Señor, hacerlo todos juntos. No se da una idea lo bien que suena. En un momento le pedí a Jona que enfocara para que esto también salga mañana, porque este culto mañana lo vamos a transmitir en YouTube, ¿sí? Para aquellos hermanos que no pudieron estar, que no pudieron venir, y aquellos que nos siguen en alguna parte del mundo, porque ustedes son conocidos en todo el mundo, ¿sí? Es una bendición poder reunirnos, poder haber disfrutado este día, poder todo lo que pasó, hasta que se perdió el zurdito. Y Zulma, que los tuvimos que ir a buscar. Y María Teresa estaba re contenta de que estaba perdida. Una bendición del Señor, aún que ellos hayan podido encontrar el camino de regreso. Vamos a abrir nuestras Biblias en un versículo maravilloso de la palabra de Dios. En primera carta de Pedro, ¿sí? En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, de los versículos 10 y 11. Son unos versículos que hemos estudiado en la Escuela de Educación Cristiana, en la iglesia allí en Liniers. Hemos predicado hace un tiempo atrás acerca de ellos, pero son muy relevantes para este tiempo en particular que nos toca vivir como iglesia, ¿sí? Dice así, porque lo que estamos disfrutando hoy es una bendición de Dios, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. El versículo 4 el versículo 10 y 11 del capítulo 4 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren el título de este pasaje y de este mensaje que hoy vamos a tener. Voy a cerrar la Biblia porque se vuela. Es buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es un regalo no merecido. Es que Dios nos amó tanto, tanto, que entregó a su único Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Dice la palabra de Dios que todo aquel que en él cree no se pierde y tiene vida eterna. Y esto es una muestra de la gracia y del amor de Dios, que usted puede recibir o no. Porque un regalo usted lo puede recibir o no lo puede recibir. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que la gracia de Dios, el amor de Dios, se manifiesta, se muestra de muchas formas y de muchas maneras en la iglesia de Jesucristo. En cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, el Señor se muestra así de muchas maneras. Miren, nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué privilegio, pero qué responsabilidad! ¿Por qué? Porque cuando usted le habla a alguien del Evangelio y le dice, mirá, Jesús te ama y ha dado su vida por vos, usted está ministrando, está administrando un regalo de Dios para esa persona. Entonces es importante que los administradores, como dice 1 Corintios 4 del 1 y 2, sean hallados fieles. Miren lo que dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros tenemos la potestad de administrar un regalo de Dios para el mundo. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación que viene a través de Jesucristo. El Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Al morir en la cruz derramó su sangre y perdonó todos nuestros pecados y nos dio una vida nueva. Ahora, esto sucede cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos el regalo de Dios. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez, pero si nunca lo hizo, este es el momento, no de adoptar una nueva religión. No, no, yo no le estoy hablando de esto. Yo le estoy diciendo que abra su corazón y le diga al Señor Jesús, quiero que perdones mis pecados y me des una nueva vida. Entonces, en ese momento, usted establece una nueva relación más profunda, más personal con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Y se convierte en un administrador de la gracia de Dios.
es necesario que los administradores sean hallados fieles. Miren, el primer requisito para un administrador o un mayordomo es la fidelidad. Si no es fiel, no puede administrar nada. Seguro que se va a quedar con algún vuelto, ¿sí? Y lamentablemente esto lo vemos todos los días. Hay más gente que se queda con un vuelto que gente que le administra bien. Es lamentable, pero es así. El cargo de mayordomo administrador requiere una dedicación que elimine todo interés personal. El mayordomo lo único que desea fervientemente es administrar bienes de su señor y hacerlo bien. Si yo le pido que nombren un mayordomo, a ver, un mayordomo. Nómbrenme un mayordomo, fácil. El de Batman. Alfred, el mayordomo de Batman. ¿Sí? ¿Quién no conoce a Alfred? ¿Qué hacía Alfred? ¿Sí? ¿Administraba los bienes de quién? De Diego no, Diego de la Vega era el zorro. No, de Bruno Díaz, ¿sí? Muy bien. Pero el Diego también es sordito. El sordito, Bernardo era más o menos el mayordomo, ¿sí? Pero miren cómo conocen a muchos mayordomos fieles que administraban bien los bienes de su señor. Esto es necesario, es imprescindible. Incluso el mayordomo está dispuesto aún a sacrificar cosas personales con tal de hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque le gusta el trabajo de mayordomo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios? ¿Administramos bien la multiforme gracia de Dios? Este regalo de Dios para los hombres en general, este regalo de Dios para el mundo, ¿lo administramos bien? Compartimos la palabra que recibimos de Dios, compartimos las bendiciones que recibimos de Dios, le hacemos saber al mundo que estamos felices porque Cristo vive en nuestro corazón y puede vivir en el suyo también. Es necesario que los buenos administradores sean hallados fieles. Miren, hay 4 principios que son fundamentales en la mayordomía o en la administración, ¿sí? Si nosotros queremos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, no podemos dejar de tenerlos en cuenta. El primer principio es el principio de la propiedad de Dios. El principio de la propiedad de Dios. Todo es de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Yo no soy mío, soy propiedad de Dios. En este momento estoy hablando con ustedes, el Señor me llama a su presencia, me lleva, yo no elijo el momento, ¿sí? El Señor quiere bendecirme, me bendice. El Señor quiere tirarme la oreja, me la tira. ¿Cuántas veces en nuestra vida el Señor tiene que recurrir a estas situaciones? Lo primero que nosotros debemos entender es que todo le pertenece a Dios. Miren, si yo quisiera agradecerle a Dios a través de darle a Dios algo en gratitud por lo que Él hizo por mí, la verdad que yo no podría darle nada o hacer nada por Dios que Dios primero no me lo hubiera dado, porque todo a Él le pertenece. Nosotros tenemos todos un vicio, que decir, mi casa, mis hijos, mi auto, mi dinero, mi trabajo, no son míos. No son míos, son un regalo de Dios y yo los administro para Él. Él me ha concedido el privilegio de administrar los recursos que Él pone a mi disposición. Nos gozamos hoy acá, un día maravilloso. Vemos el pasto todo cortadito, los árboles prolijitos. Esto es todo la obra de Dios. Indudablemente Víctor el casero trabaja mucho para mantener esto en estas condiciones, pero esto es un regalo de Dios. Fíjense el pasto. ¿Qué color lo ven? ¿Qué color? Verde por allá y aquel de allá, amarillo. ¿Por qué está amarillo? ¿Porque Víctor no lo cuida? No, porque hace rato que no llueve. Y por más que Víctor se propusiera regar todo, no puede regar todo. Entonces, nos damos cuenta que Dios tiene el control absoluto de todo, porque es el dueño de todo y es el dueño de tu vida también. Por eso yo empecé diciéndote que tenés que establecer una relación personal con Cristo. Tenés que abrir tu corazón y permitirle que entre en tu corazón y sea el Señor de tu vida. Entonces, Él te va a conceder el privilegio de administrar para Él. Entonces, el primer principio de la mayordomía es reconocer la propiedad de Dios. Todo es de Dios, yo solo lo administro. El segundo principio de la mayordomía es el principio de la responsabilidad.
Somos responsables del privilegio de administrar los recursos de Dios. A veces no actuamos de esa manera, pero somos responsables. Así en Génesis capítulo 1, del 27 al 31, relata un momento especial de la creación. Y el Señor dice que creó las plantas, los animales, todo. Creó al hombre, varón y hembra los creó y les dijo: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra. Les dio el señorío, pero les dio una responsabilidad en esto que les había concedido. Miren, los propietarios tienen derecho y los administradores tienen obligaciones. ¿Sí? Si usted alquila una casa, el propietario tiene derecho a recibir la renta y usted como inquilino tiene la obligación de cuidarla. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha dado. Responsable significa que debemos administrar bien los recursos de Dios. El Señor preparó de antemano un plan de trabajo para nosotros, como para que podamos disfrutar de todo esto sin estropearlo, sin estropearlo. Y el hombre lo estropea. Una y otra vez el hombre lo estropea. Es increíble. Dice Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, el Señor te regaló todo esto y te dio un manual para que lo uses. Mirá, la mejor manera de disfrutar esto es no prender fuego para que no agarre todo el campo, es regar las plantas, es cuidarlo. Y nosotros hacemos todo al revés. Y con la fe pasa lo mismo. No somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque muchas de las cosas que Dios nos ha dado como un regalo no las administramos bien. Y ahora un poquito más adelante se van a dar cuenta por qué les digo esto. Porque el Señor ha puesto en nosotros un montón de dones y no los administramos bien. Entonces, primer principio, reconocer la propiedad de Dios. Segundo, el principio de la responsabilidad ante los que Dios nos dio para administrar. Y el tercer principio es el de la rendición de cuentas a Dios. Tenés que rendirle cuentas a Dios por lo que haces con la propiedad de Dios. Dice la palabra allí en Mateo 24, del 14 al 30, la conocida parábola de los talentos. Dice que un hombre que tenía mucho dinero se fue de viaje y le dio a uno de sus sirvientes 5 talentos, a otro le dio Dios 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Dice la palabra, allí en el segundo de los versículos, le dio a cada uno según su capacidad. Según su capacidad. Entonces dice que después de un tiempo volvió y el que tenía 5 había ganado otros 5, el que tenía 2 había ganado otros 2 y el que tenía 1 dice: ay, yo te tenía miedo porque sé que sos un tipo muy justo y lo guardé, lo escondí, acá tenés lo que me diste. Entonces él le dijo: siervo inútil y negligente, por lo menos tenía que haber ido y darlo a los banqueros para que me den algo de interés. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor no sabía lo que podía cada uno? La palabra se encarga de decir que sí. Le dio a cada uno según su capacidad. O sea, sabía que el que le daba 5 podía obtener otros 5. Sabía que al que le dio 2 podía obtener otros 2. Y sabía que al que le daba 1, aunque fuera un timorato, una persona que dudaba, que tenía miedo de perderlo, tenía la posibilidad de darlo a los banqueros y obtener un interés. Era lo mínimo que podía hacer. Bueno, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos con los recursos de Dios. Y los recursos de Dios no son solo recursos económicos, son más que recursos económicos. Los recursos de Dios son aquellas cosas que el Señor nos da para convertirnos en buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme, multiforme, se lo repito varias veces, porque la gracia de Dios se manifiesta en muchas maneras distintas, en muchas maneras diferentes. Entonces, primer principio, reconocer la propiedad de Dios. Segundo principio, saber que somos responsables de lo que hagamos. Tercer principio, vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que hagamos con los recursos de Dios. Y el cuarto principio, que es el que a todos nos gusta, es el principio de la recompensa. Dice Mateo 25:21, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el principio que más nos gusta.
Este es el que más llena nuestro corazón. Queremos recibir la recompensa de parte de Dios, pero para recibir la recompensa tenés que ser un buen mayordomo. Un buen mayordomo, un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, que es lo que vimos en el versículo de hoy. Ahora, yo les pregunto, ¿estos 4 principios están perfectos para la mayordomía, para la administración de los recursos de Dios? Pero ¿qué es lo que administramos? Administramos la coca. ¿Qué me dieron? Al señor le dieron vinagre mezclado con mirra. A mí me dieron coca mezclada con jugo. Bueno, es lo que hay. Buenos administradores de los recursos que teníamos. Muy bien, ¿qué es lo que administramos? Nosotros administramos la multiforme gracia de Dios. Y esto se manifiesta, se muestra a través de los dones espirituales, dones dados por Dios para edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y el Señor quiere que la iglesia crezca. Y para que la iglesia crezca, ha repartido dones entre nosotros según Él ve la necesidad de la iglesia. La necesidad de la iglesia se manifiesta, ¿sí? Y el Espíritu Santo reparte los dones según Él quiere, no es un capricho del Espíritu Santo, sino que reparte los dones a cada uno según la necesidad de la iglesia para que la iglesia crezca. Pedro destaca otros 4 principios fundamentales en el uso de estos dones que Dios nos da. Así como vimos estos 4 principios de la mayordomía que tienen que ver con todo lo que nosotros administremos, hay 4 principios que tienen que ver específicamente con los dones que Dios nos da, con la multiforme gracia de Dios que se manifiesta a través de los dones que Dios nos da. El primero de los principios es ser activos en el uso de los dones que Dios te da. Los dones que Dios te da son para usarlos, no para tenerlos guardados. Aquel que recibió un talento dijo, ay Señor, yo tenía miedo de perderlo. Lo guardé para que no se me pierda. Y el Señor le dice, yo no te lo di para que lo guardara. Te lo di para que lo usara. Te lo di para que otros fueran bendecidos con eso. Hay personas que muchas veces dicen, ay, yo no me da una vergüenza estar adelante. Te da vergüenza de estar adelante, pero resulta que el Señor te dio cantidad de dones para presidir, para dirigir, para cantar, para tocar, y no los ejerces. Entonces algún día vendrá el Señor y te dirá, siervo malo y negligente, ¿por qué no lo usaste? Si te lo di para que lo usaras, no para que lo guardaras. Miren, todos tenemos al menos un don para edificar a los demás. Los dones son regalos de Dios que nos da para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, y en ese edificar el cuerpo de Cristo, nosotros mismos nos estamos edificando. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros son miembros del cuerpo de Cristo y se van edificando y cimentándose en amor, unidos entre nosotros por las coyunturas, ¿sí? Que nos llevan a todos unidos. ¿Para qué? Para cumplir con el fin con el que el Señor nos ha llamado. Miren, destaca Pedro aquí 4 principios, ¿sí? Si no los ejercemos a estos principios, si nosotros no ejercemos los dones que Dios nos da, la iglesia se debilita. Pero porque yo no haga las cosas, algún otro lo va a hacer. Sí, pero vos sos importante dentro del cuerpo de Cristo. Es tan importante el que abre la puerta y te recibe con una sonrisa como el que pasa a dirigir, el que pasa a predicar, el que toca el órgano. Todos son importantes, del primero al último. Son, no diría importantes, son imprescindibles dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor se gloría en la vida de ustedes. Y como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, tienen que usar los dones que el Señor les ha dado. Si no los uso, soy un mal administrador. ¿Qué quieren que les diga? Si yo no uso esto que el Señor me ha dado, estoy administrando mal la multiforme gracia de Dios. Entonces, el primer principio que Pedro ahora destaca específicamente con los dones es que debemos tener un uso activo de los dones. El segundo es que debemos hacerlo hablando según su palabra. Esto decía el pasaje que hemos leído recién, ¿sí? Hablando según su palabra. Cuiden lo que dicen. Cuiden lo que dicen,
Porque ustedes son administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es el amor de Dios derramado al mundo. El Señor estaba así en la cruz crucificado, ¿sí? Estaban blasfemando, escupiéndolo, lastimándolo, y sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Administraba la gracia de Dios. Y nosotros muchas veces decimos: a este hay que matarlo, a este hay que cortarle la mano, habría que cortarle la cabeza. Y sí, muchas veces te indigna las cosas que la gente hace, pero resulta que no tiene que ver con la multiforme gracia de Dios. Esteban estaba siendo apedreado, ¿sí?, injustamente, y levanta sus ojos al cielo y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Administrador de la multiforme gracia de Dios. Ustedes me pueden decir: sí, era Jesucristo, era Esteban. Y sos vos, soy yo, un administrador de la multiforme gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, los dones son de uso activo, ¿sí? En segundo lugar, los dones son para vivirlos de acuerdo a su palabra. Miren, una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada. No puede ser que de su boca salga alabanza y quejabanza. No puede ser que su boca salga bendición y maldición, porque algo está funcionando mal. Algo está funcionando mal. No está siendo un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, porque algo está fallando. Todo lo que decimos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Yo no te digo que hables todo el día con salmos, cánticos, himnos y himnos espirituales, ¿sí? Pero cuídate lo que haces, cuídate lo que decís, cuídate lo que pensás, porque la gente ve cómo se manifiesta la multiforme gracia de Dios a través de cómo vos procedés. Entonces, si nosotros vamos a decidir ser administradores de la multiforme gracia de Dios, debemos vivir de la misma manera. El tercer principio que Pedro destaca es que debemos hacerlo sirviendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto significa que no es por mérito propio, sino que es por la gracia de Dios que lo hago. Que no es que yo hablo lo que a mí me parece, sino lo que el Espíritu Santo pone en mí. Miren, a menudo los bosquejos de los pastores no reflejan en absoluto lo que los pastores dicen. ¿Por qué? Porque los bosquejos son solo bosquejos, son puntos nada más. Y el resto viene de Dios. Y cuando no viene de Dios, no sirve para nada. Puede ser el pastor más elocuente del mundo, pero lo que dice no sirve para nada. No le llega a nadie, no toca ningún corazón, no cambia ninguna vida. ¿Por qué? Porque la obra no es de quien predica, de quien preside, de quien dirige. La obra es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como administradores de esta multiforme gracia de Dios, debemos servir en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? De manera que Él sea glorificado y no nosotros, para realizar el ministerio del Señor. Miren, tener un don espiritual especial no garantiza que lo usemos con eficacia. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de dones, repleta de dones. Y sin embargo el apóstol Pablo en ese caso le va a decir: ustedes son carnales, carnaza común, tienen todo para administrar la gracia de Dios y no lo hacen. Viven con problemas entre ustedes, viven con conflictos, con situaciones difíciles. Entonces, evidentemente los dones que reciben de Dios no los utilizan. Miren, los dones que el Señor nos da son para utilizarlos activamente, son para hacerlo de acuerdo a su palabra y son para hacerlos en el poder del Espíritu Santo. En cuarto lugar, dice que todos los dones que recibimos de esta multiforme gracia de Dios son para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es para la gloria de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto y lo hacemos interno en nuestro corazón, nos damos cuenta que ya nosotros nos corremos del lugar del protagonista y el protagonista es Dios. Muchas veces nosotros queremos ser el protagonista del cambio en la vida de una persona y no obtenemos ningún cambio, no obtenemos nada. ¿Por qué? Porque el protagonismo no es nuestro, es de Dios.
a través de la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida de la persona. Al servir a Dios con nuestros dones, exaltamos la gloria de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios, no la nuestra, de Dios. Los dones son siempre para recibir, para bendecir y no para sobresalir. Cuando nosotros nos lucimos en el uso de nuestros dones, son nuestros dones y no son los dones de Dios. Porque el que es exaltado no es el Señor. Dios quiera que nosotros podamos tener esta visión clara de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en tu vida? ¿En qué forma? En muchas formas. En muchas formas. A través de los dones que Dios te da. Compartiendo la palabra con otras personas. Ayudando al que no tiene. Socorriendo. Asistiendo a aquel que está en una situación difícil y desesperante. Ayudando a aquel que no tiene esperanza. Aquel que tiene un vacío tan grande en su corazón que ni el dinero, ni los afectos, ni nada lo puede llenar. Asistiendo a esas personas, nosotros estamos siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 4 principios vimos que tienen que ver con la administración. El principio de la propiedad de Dios, el principio de la responsabilidad ante Dios, el principio de la rendición de cuentas de Dios a las cosas de Dios y el principio de la recompensa divina. Dios es el dueño de todo y de su multiforme gracia de Él especialmente. Nosotros somos administradores y es necesario que los administradores sean hallados fieles. Dios quiera que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, como dice la palabra, podamos ministrarlos a los otros. Un ministro es alguien que representa a quien gobierna, no gobierna, representa a quien gobierna. Nuestra sociedad, los ministerios tienen un vicio, que se creen que son poderosos. No, la verdad que esa no es la concepción de la palabra ministro. Ministro es quien representa a quien gobierna, quien representa al dueño. ¿Y quién es el dueño? El Señor es el dueño. El Señor es el dueño de su multiforme gracia que nos permite compartir su amor con aquellos que no le conocen. Vuelvo a insistir en lo que dije al principio. Si nunca has establecido un compromiso personal con Cristo, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de decirle, Señor, quiero que entres en mi corazón, perdones mis pecados y me des una vida nueva. Entonces recibirás el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, inundará tu corazón y te convertirás en un nuevo administrador de la multiforme gracia de Dios. Vas a poder bendecir a la gente no solo con dádivas, sino la vas a poder bendecir con lo mejor que le podés dar, que es expresarle, mostrarle el amor de Dios para cada uno de ellos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y antes de pasar a participar de la cena del Señor, yo te invito a que le digas al Señor, Señor, quiero que te hagas cargo de mi vida, que me conviertas en un buen administrador de tu multiforme gracia. Y cuando vos le decís esto al Señor, el Señor va a hacer cambios profundos en tu vida. Y no te va a dejar tranquilo y te va a inquietar. Y no vas a poder resistir esta pasión por compartir la gracia de Dios. Esta pasión por compartir el amor de Dios. Porque todos conozcan del amor de Dios. Esta pasión que viene cuando Cristo entra en tu corazón y cambia tu vida de adentro para afuera. Esto es lo que el Señor hace por vos cuando entra en tu corazón. Entrégale tu vida al Señor en este momento y decirle que haga los cambios que necesita hacer en tu vida. Vamos a tener un momento de oración silenciosa donde cada uno pueda presentarse delante del Señor. Oramos.
Señor, te agradecemos por el primer don que nos has dado, que es este de ser administradores de tu gracia. El don de la fe, el don de la salvación que nos has regalado. Señor, regalos preciosos que nunca llegamos a valorar lo suficiente. Señor, queremos que limpies nuestras vidas, que limpies nuestros corazones y que podamos recibir, Señor, en esta hora, sanidad interior espiritual, Señor. Que quites de nosotros todo estorbo para que podamos ser realmente buenos administradores de tu multiforme gracia. Señor, que el mundo sepa, que la gente crea, que la gente te reconozca en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestro compartir, en nuestra forma de proceder. Señor, no queremos crear confusión en la gente, sino queremos crear un ámbito de salvación y vida eterna donde tú te puedas manifestar. Señor, te alabamos, te glorificamos por el don precioso de la salvación en nuestras vidas. Y te rogamos que nos enseñes a administrarlo, a compartirlo, Señor, con aquellos que nos rodean. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos, renuévanos, Señor, en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a disponernos a participar de la cena del Señor. Yo voy a invitar a todos los hermanos miembros de iglesia que hayan sido bautizados por inmersión como la Biblia enseña, como el Señor Jesús lo hizo, que estén en comunión con su iglesia, pertenezcan a esta o a otra congregación, que puedan ponerse de pie para participar de la cena del Señor. Le voy a pedir a los encargados que han sido seleccionados para repartirla que puedan pasar aquí adelante y ayudarme a hacerlo. ¿Por qué siempre hacemos tanto hincapié en esto de que participen de la cena del Señor aquellos hermanos que están en comunión con el Señor, que están en buena relación con el Señor? Porque la palabra del Señor es clara y dice que aquel que come de este pan y bebe esta copa del Señor indignamente, come y bebe juicio para sí. Entonces siempre damos un tiempo para que uno recomponga su relación con Dios. Y si hay algo en tu vida que está mal, solucionalo en este tiempo de oración. Si tenés que perdonar a alguien, perdoná. Si tenés que pedir perdón, pedí perdón. Si tenés que arrepentirte de algo, arrepentite, pero vení en buenas condiciones delante de la mesa del Señor. Dice la palabra del Señor allí en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este pan que nosotros vamos a compartir representa el cuerpo de Cristo partido por nuestros pecados. Representa la manifestación de la multiforme gracia de Dios en amor por nosotros. El Señor no escatimó su propio cuerpo, lo entregó para ser partido, para que usted y yo tengamos el perdón de nuestros pecados. Vamos a dar gracias al Señor por este pan que representa el cuerpo del Señor roto por nuestros pecados. Le voy a pedir al pastor Pablo si puede venir aquí y dar gracias por el pan. Gracias, Padre, te damos por este sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, porque rompiste tu cuerpo para sacrificio, para pagar nuestros pecados. Y ahora, Señor, en tu presencia, Señor, en este lugar en donde nos congregamos hoy, Señor, venimos delante de ti para darte gracias y para hacer memoria y recordar y dar testimonio de lo que hiciste por cada uno de nosotros. Te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios,
el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. La palabra del Señor, que tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es la muestra de mi multiforme gracia. Comamos en memoria a nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, Señor, honramos y glorificamos tu nombre, porque eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Gracias, Señor, por este sacrificio inmerecido por nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa, dice la palabra, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor y bebemos de esta copa que representa la sangre del Señor, se nos constriñe el corazón recordando lo que el Señor sufrió para que nosotros tuviéramos vida, vida eterna, vida abundante y fuéramos administradores de su multiforme gracia. Se nos estruja el corazón de pensarlo. Vamos a dar gracias al Señor por esta copa que representa la sangre del Señor vertida por nuestros pecados. Le voy a pedir a Eduardo Naranjo si él puede pasar y dar gracias por la copa. Papá Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de testificar de tu inmenso amor y de tu inmensa misericordia, Señor, que se manifestó en esa cruz, Señor, tan cruenta, Señor, pero que a nosotros nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio que a veces nos cuesta entender en su dimensión, en su magnitud, Señor, pero si lo pensamos de que tu inmenso amor hizo posible todo eso, Señor, entonces te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. En nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Pagas por mí. Me has grabado, Señor. Conozco digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió.
digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. La palabra del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estaba derramando su sangre por cada uno de nosotros. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando nosotros acerquemos esta copa a nuestros labios y traguemos este vino que representa la sangre del Señor, ¿cómo no se va a estrujar nuestro corazón pensando en el amor tan grande que el Señor tuvo para con nosotros? Bebamos en memoria a nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, Padre querido. Te alabamos, Señor del cielo y de la tierra. Te alabamos, Rey de reyes y Señor de señores. Te alabamos, te agradecemos. No puede cesar nuestro labio de alabarte, de darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por lo que has hecho por nosotros, sin que lo merezcamos para nada, Señor. Solo por tu gracia, solo porque te agradó amarnos, solo porque te agradó entregar tu vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Te alabamos, te honramos, te glorificamos y no nos alcanzan las palabras para agradecer. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Él pagó por mí, su
copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que comes este pan, cada vez que bebes esta copa, te estás convirtiendo en un administrador de la multiforme gracia de Dios. Y le estás contando al mundo lo que Cristo hizo por cada uno de ellos. Dios nos bendiga y podamos vivir de esta manera, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre Celestial, bendice a cada uno de los presentes con el regalo precioso de la salvación y de ser buenos administradores